¿Sabes lo que se siente cuando descubres que el demonio vivía en tu propia casa, comía en tu mesa y abrazaba a tu hija con las mismas manos que la destruían? Yo sí lo sé. Y también sé lo que se siente hacer justicia cuando la ley te da la espalda. Esta es una historia que necesito contar antes de que mis huesos se vuelvan polvo. Una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones y va a hacer que algunos me llamen monstruo y otros me llamen heroína. Pero ya no me importa lo que piensen. A los 73 años, cuando la muerte te susurra al oído cada mañana, las mentiras se vuelven un lujo que no puedes permitirte. Mi nombre es Brígida Nare y durante 31 años he cargado un secreto que me ha quemado las entrañas. Un secreto sobre mi hermano Ulías, sobre mi hija Loira y sobre una noche que cambió todo para siempre. Una noche en la que descubrí que a veces, para sanar una herida infectada, hay que cortarla hasta el hueso. Nací en un barrio donde las casas se pegaban unas a otras como dientes torcidos, donde el dinero era escaso, pero la dignidad abundaba. Mi hermano Ulías era 3 años mayor que yo, y desde pequeños todos decían que éramos como 2 gotas de agua. ¡Qué ironía del destino! Él tenía esa sonrisa que conquistaba a las vecinas, esa forma de hablar que hacía que la gente confiara en él sin pensarlo 2 veces. Yo era la hermana callada, la que aprendió a coser desde los 8 años para ayudar a mamá con los gastos. Cuando cumplí 20, me casé con Ramón Valdés, un hombre bueno pero débil, que trabajaba en la fábrica textil. Tuvimos a Loira cuando yo tenía 24 años. Era una niña hermosa, con ojos grandes y curiosos, cabello castaño que brillaba al sol como miel derretida. Ramón murió en un accidente cuando Loira tenía apenas 6 años. Un camión lo arrolló una madrugada cuando salía del turno nocturno. Desde entonces, fuimos solo ella y yo contra el mundo. Ulías se convirtió en nuestro salvador aparente. Soltero, próspero con su negocio de comercio, siempre dispuesto hasta a ayudar. Las mujeres de la familia necesitan un hombre que las proteja, decía con esa sonrisa suya. Venía a casa los domingos, traía dulces para Loira, me daba dinero para los gastos. Era el tío perfecto, el hermano ejemplar. Todos en el barrio lo admiraban. «Qué suerte tienes de tener un hermano así, Brígida», me decían las vecinas. Pero había algo que no cuadraba. Pequeñas cosas que mi mente se negaba a procesar. La forma en que Loira se ponía tensa cuando Ulías llegaba. Cómo se escondía detrás de mí cuando él quería abrazarla. Los regalos excesivos que le traía, siempre con la condición de que fueran nuestro secreto. Las pesadillas que comenzó a tener a los 8 años, despertándose gritando en la madrugada. Son cosas de niños, me decía yo misma. Está procesando la muerte de su padre. Qué ciega fui. Qué estúpidamente ciega. Loira comenzó a cambiar. La niña alegre y parlanchina se volvió silenciosa, retraída. Sus calificaciones bajaron. Dejó de jugar con sus amigas. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me miraba con esos ojos enormes llenos de secretos y susurraba: «Nada, mami, todo está bien». Los años pasaron y las señales se volvieron más evidentes, pero yo seguía negándome a ver la verdad. Loira desarrolló ataques de ansiedad terribles. La encontraba en el baño, hiperventilando, con las manos temblorosas, los ojos perdidos en el vacío. «Es la adolescencia», me decía el médico del barrio. «Las hormonas, ya sabes». Le recetaba pastillas para los nervios y yo se las daba religiosamente, creyendo que eso la ayudaría. Pero las pastillas no podían curar lo que realmente la estaba matando por dentro. Ulías seguía siendo el hermano perfecto. Pagaba los estudios de Loira, me ayudaba con las reparaciones de la casa, me llevaba al mercado los sábados. Pero yo empecé a notar cosas extrañas. La forma en que sus ojos seguían a Loira cuando ella caminaba por la casa. Como siempre encontraba excusas para quedarse cuando yo tenía que salir. Las veces que llegaba a casa y los encontraba en el sofá. Él demasiado cerca, ella con la mirada perdida. «Estábamos viendo televisión», decía él con esa sonrisa. «Tu hija es muy inteligente, Brígida. Me gusta conversar con ella». Cuando Loira cumplió 16, las cosas empeoraron. Los ataques de ansiedad se volvieron más frecuentes. Comenzó a lastimarse, pequeños cortes en los brazos que escondía bajo mangas largas.
Dejó de comer. Su peso bajó tanto que parecía un fantasma caminando por la casa. Una noche la encontré en la cocina, a las 3 de la madrugada, sentada en el suelo con un cuchillo en la mano. No se estaba cortando, solo lo miraba fijamente, como hipnotizada. «Loira, ¿qué haces?», le pregunté, y ella levantó la vista hacia mí. Nunca olvidaré esa mirada. Era la mirada de alguien que había visto el infierno y había decidido que era mejor quedarse ahí que seguir luchando. «A veces pienso que sería más fácil, mami», me dijo, con una voz que no parecía suya. «Más fácil que seguir fingiendo que todo está bien». Esa noche dormí en su cuarto, abrazándola, sintiendo cómo su cuerpo temblaba incluso en sueños. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero mi mente se negaba a aceptar la verdad, porque aceptar la verdad significaba aceptar que había fallado como madre, que había permitido que el lobo entrara a mi casa disfrazado de cordero. Los domingos se volvieron una tortura. Ulías llegaba con su sonrisa y sus regalos, y Loira se transformaba. Se ponía rígida, sus manos temblaban, sus ojos se llenaban de un terror que me partía el alma. Pero cuando yo le preguntaba qué le pasaba, ella negaba todo. «Estoy bien, mami, solo cansada». Un domingo, cuando Loira tenía 17 años, las cosas llegaron al límite. Ulías había venido a almorzar como siempre. Después de comer, yo fui a la cocina a lavar los platos. Cuando regresé a la sala, los encontré en una situación que me heló la sangre. Él tenía su mano en la pierna de Loira, demasiado arriba, demasiado íntima. Ella estaba paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué está pasando aquí?», grité, y Ulías retiró la mano como si se hubiera quemado. «Nada, Brígida. Loira se lastimó la rodilla y yo solo estaba viendo si estaba bien», dijo con esa maldita sonrisa suya. Pero Loira me miró, y en sus ojos vi la súplica desesperada de alguien que ha estado gritando en silencio durante años. Esa noche, después de que Ulías se fuera, traté de hablar con ella, pero el miedo la tenía paralizada. «Él dice que nadie me va a creer», me susurró entre sollozos. «Dice que tú lo quieres más a él que a mí, que si digo algo, me vas a echar de la casa». Esas palabras me atravesaron como dagas. Mi hermano, el hombre en quien había confiado, había estado envenenando la mente de mi hija, haciéndole creer que yo era su enemiga. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un alma en pena, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Todos esos años, todas esas señales que había ignorado, todas esas veces que había dejado a Loira sola con él, el peso de la culpa me aplastaba. Al día siguiente, mientras Loira estaba en el colegio, registré su cuarto. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Debajo del colchón encontré un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tapa desgastada. Era su diario. Las primeras páginas eran normales, cosas de niña, quejas sobre la escuela, dibujos de flores, listas de sus canciones favoritas. Pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más oscuras, más desesperadas. «Tío Ulías vino hoy otra vez. Mami tuvo que salir a comprar medicinas para la señora Esperanza. Él me dijo que jugáramos un juego especial, pero no me gustó. Me dolió. Le dije que no quería, pero él me dijo que si le contaba a mami, ella se pondría muy triste y se enfermaría como la abuela. No quiero que mami se enferme». Esa entrada estaba fechada cuando Loira tenía 9 años. 9 años. Mi hermano había estado abusando de mi hija desde que era una niña pequeña, y yo no me había dado cuenta. Seguí leyendo, y cada página era un puñal en mi corazón. Años de abuso, de manipulación, de terror silencioso. Mi hermano había convertido a mi hija en su víctima, usando mi amor por él como arma para mantenerla callada. Hoy tío Ulías me trajo un vestido nuevo. Es muy bonito, pero no me gusta cómo me mira cuando me lo pongo. Me dijo que soy su niña especial, que tenemos secretos que solo nosotros sabemos. Ojalá papá estuviera vivo. Él no dejaría que tío Ulías me hiciera estas cosas. Mami preguntó por qué estaba triste. Quise decirle, pero tío Ulías estaba ahí, mirándome. Me acordé de lo que me dijo, que si hablaba, él le diría a mami que yo soy una niña mala, que me gusta hacer cosas sucias. No quiero que mami piense que soy mala. Tengo 14 años y ya no sé quién soy. Tío Ulías dice que cuando cumpla 18,
Me va a llevar a vivir con él. Dice que seremos como esposos, que me va a cuidar para siempre. La idea me da tanto miedo que a veces no puedo respirar, pero no puedo decirle a mami. Ella lo quiere mucho. Siempre dice que es el mejor hermano del mundo. Cerré el diario y vomité. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, hasta que solo salían bilis y lágrimas. Mi hermano, mi propio hermano, había estado violando a mi hija durante años, y yo había sido tan ciega, tan estúpida, que no me había dado cuenta. Cuando Loira llegó del colegio, me encontró sentada en la sala, con el diario en las manos. Se puso pálida como un papel. «Mami, yo…» comenzó a decir, pero yo la interrumpí. «¿Por qué no me dijiste?», le pregunté, y mi voz sonaba rota, desesperada. «Tenía miedo», susurró. «Tenía miedo de que no me creyeras, de que me echaras la culpa, de que lo eligieras a él en lugar de a mí». La abracé tan fuerte que pensé que se iba a romper. «Perdóname», le dije una y otra vez. «Perdóname por no verte, por no protegerte, por ser tan ciega». Esa noche hablamos hasta el amanecer. Loira me contó todo, cada detalle horrible, cada amenaza, cada momento de terror que había vivido en silencio. Me contó cómo Ulías la había convencido de que era normal, de que todas las niñas pasaban por eso, de que era su forma de demostrarle amor. Él decía que me estaba preparando para ser una buena esposa. Me dijo con una voz tan pequeña que tuve que acercarme para escucharla. Decía que cuando fuera mayor, iba pues a agradecerle por enseñarme. El odio que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado antes. Era un fuego negro que me quemaba desde adentro, que me hacía temblar de rabia. Mi hermano había robado la infancia de mi hija, había destruido su inocencia, había plantado semillas de terror en su alma que la atormentarían para siempre. «¿Qué vamos a hacer, mami?», me preguntó Loira, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y miedo. Yo sabía que teníamos pocas opciones. Podíamos ir a la policía, pero ¿quién nos iba a creer? Ulías era un hombre respetado en el barrio, con dinero e influencias. Loira era una adolescente con problemas de ansiedad, que se lastimaba a sí misma. Además, no teníamos pruebas físicas. Habían pasado años desde que comenzó el abuso. «Vamos a encontrar una forma», le dije, aunque no sabía cuál. Los siguientes días fueron una tortura. Ulías siguió viniendo a casa como si nada hubiera pasado, con su sonrisa falsa y sus regalos envenenados. Pero ahora yo lo veía con otros ojos. Veía al depredador detrás de la máscara, al monstruo que había estado viviendo en mi casa durante años. Loira apenas podía estar en la misma habitación que él. Temblaba visiblemente, se ponía pálida, sus manos sudaban. Ulías lo notó. «¿Qué le pasa a la niña?», me preguntó un domingo después del almuerzo. «Está muy rara últimamente». «Cosas de la adolescencia», le respondí, tratando de mantener la voz calmada. «Ya sabes cómo son a esa edad». Él me miró con esos ojos que ahora me parecían los de una serpiente. «Tal vez deberías hablar con ella. A veces los tíos podemos entender cosas que las madres no ven». «No», dije demasiado rápido, demasiado fuerte. «No es necesario, ya se le pasará». Esa noche, Loira y yo nos sentamos en la cocina a planear. Sabíamos que no podíamos seguir viviendo así, con el miedo constante, con la amenaza de Ulías siempre presente. «Podríamos irnos», sugirió Loira. «Mudarnos a otra ciudad, cambiar de nombres». «¿Y vivir huyendo para siempre?», le pregunté, mirando por encima del hombro preguntándonos si algún día nos va a encontrar. Ella negó con la cabeza. Sabía que tenía razón. Huir no era una solución. Ulías tenía dinero, contactos. Nos encontraría eventualmente. «Entonces, ¿qué hacemos?», me preguntó. Yo ya sabía la respuesta, aunque me daba terror admitirlo. Había una sola forma de asegurar que Ulías nunca más lastimara a Loira, nunca más lastimara a ninguna otra niña. Una forma que me convertiría en algo que nunca pensé que podría ser. «Vamos a hacer que pague», le dije. «Vamos a hacer que pague por cada lágrima que te hizo derramar, por cada pesadilla que te causó, por cada momento de terror que viviste por su culpa». Loira me miró con ojos enormes. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que vamos a darle lo que se merece, y vamos a asegurarnos de que nunca más pueda lastimar a nadie». Pasamos las siguientes semanas planeando. Yo conocía a Ulías mejor que nadie. Sabía sus rutinas, sus debilidades, sus miedos.
Sabía que una vez al mes iba solo a la cabaña familiar en el bosque, a cazar, aunque nunca traía nada. Ahora entendía para qué usaba realmente esa cabaña. La cabaña estaba a 2 horas de la ciudad, en medio del bosque, sin vecinos cerca. Era el lugar perfecto para lo que teníamos planeado. Loira había cumplido 18 años en marzo. Era abril cuando decidimos actuar. Ulías había anunciado que iría a la cabaña el fin de semana siguiente. Necesito despejar la mente, había dicho. El negocio me tiene estresado. El viernes por la noche, Loira y yo nos fuimos a casa de su amiga Marcela, en el pueblo vecino. Le dijimos a Marcela que necesitábamos un fin de semana tranquilo, lejos de todo. Ella nos recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. El sábado por la mañana, mientras Marcela estaba en el mercado, Loira y yo salimos hacia la cabaña. Llevábamos una mochila con todo lo que necesitábamos: cuerdas, cuchillos de cocina bien afilados, una botella de vino con sedantes disueltos, guantes de goma, bolsas de plástico, una pala. Llegamos a la cabaña antes que Ulías. Nos escondimos en el bosque y esperamos. A las 2 de la tarde, vimos su camioneta subiendo por el sendero de tierra. Esperamos hasta que se instalara, hasta que encendiera la chimenea y se sirviera un trago. Entonces, Loira tocó la puerta. «¡Tío Ulías!», gritó con voz alegre. «¡Sorpresa!». Él abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció cuando me vio detrás de Loira. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, y por primera vez en años vi incertidumbre en sus ojos. «Queríamos darte una sorpresa», dije con la voz más dulce que pude. «Loira extrañaba los viejos tiempos contigo. Él nos dejó entrar, pero pude ver que estaba nervioso. Sabía que algo no estaba bien. Traje vino», dije, mostrándole la botella, «para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó. «Los 18 años de Loira», respondí. «Ya es una mujer adulta. Ya puede tomar sus propias decisiones». Serví 3 copas, asegurándome de que él recibiera la que tenía los sedantes. Brindamos por la familia, y él se tomó el vino de un trago. Los sedantes actuaron rápido. En 20 minutos Ulías estaba mareado, confundido. Sus movimientos se volvieron lentos, sus palabras se arrastraban. «No me siento bien», murmuró, tratando de levantarse del sofá. «Siéntate, hermano», le dije, empujándolo suavemente de vuelta al asiento. «Solo estás cansado». Cuando finalmente se desmayó, Loira y yo lo atamos a una silla de madera sólida que había en la cabaña. Usamos cuerdas gruesas, asegurándonos de que no pudiera moverse. Luego esperamos a que despertara. Cuando abrió los ojos, la confusión en su rostro se transformó rápidamente en terror. «¿Qué está pasando?», preguntó tirando de las cuerdas. «¿Por qué me tienen atado?». «Porque es hora de que pagues por lo que hiciste», le dije, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «¿De qué hablas? Están locas. Desátenme ahora mismo». Loira se acercó a él, y por primera vez en años no había miedo en sus ojos, solo una determinación fría, implacable. «¿Te acuerdas de mí, tío Ulías?», le preguntó con voz suave. «¿Te acuerdas de la niña pequeña que solías visitar? ¿Te acuerdas de los juegos especiales que me enseñaste?». El color se desvaneció de su rostro. Sabía que habíamos descubierto su secreto. «Loira, yo nunca... Tú malinterpretaste», comenzó a balbucear. «¿Malinterpreté?», gritó ella, y toda la rabia acumulada durante años explotó de una vez. «¿Malinterpreté cuando me tocabas? ¿Malinterpreté cuando me decías que era nuestro secreto? ¿Malinterpreté cuando me amenazabas con lastimar a mi madre si hablaba?». Él trató de negar todo, pero sus mentiras sonaban huecas, desesperadas. Sabía que había sido descubierto, que no había escape. «Por favor», suplicó, «podemos arreglar esto, puedo irme, desaparecer. Nunca más las voy a molestar». «No», dije, acercándome a él con uno de los cuchillos en la mano. «Ya es muy tarde para eso. Tuviste años para arrepentirte, años para parar, pero no lo hiciste. Seguiste lastimando a mi hija, seguiste destruyendo su vida. Por favor, Brígida, soy tu hermano». «Mi hermano murió hace mucho tiempo», le respondí. «Tú eres solo un monstruo que usó su cara. Lo que pasó después fue algo que cambió mi alma para siempre. Pero era necesario. Era la única forma de asegurar que nunca más lastimara a nadie». Primero le corté la ropa,
dejándolo desnudo y vulnerable, como él había hecho con Loira tantas veces. Él lloraba, suplicaba, prometía cosas que sabíamos que nunca cumpliría. Luego, con el cuchillo más afilado que tenía, le corté el miembro que había usado para lastimar a mi hija. El grito que soltó se escuchó por todo el bosque, pero no había nadie cerca para oírlo. Ahora vas a tragarte tu propio veneno, le dije, y con la ayuda de Loira lo obligamos a comerse lo que le había cortado. Él se resistía, pero estaba débil por la pérdida de sangre y nosotras éramos dos. Después de eso comenzó la verdadera tortura. Por cada año que había abusado de Loira, le hicimos pagar con dolor. Le cortamos la piel, le quemamos con hierros calientes, lo asfixiamos hasta que se desmayaba y luego lo despertábamos para continuar. ¿Te gusta?, le preguntaba a Loira mientras le hacía cortes superficiales en el pecho. ¿Te gusta sentir dolor? ¿Te gusta estar indefenso? Él ya no podía hablar. Solo gemía, lloraba, suplicaba con los ojos, pero nosotras no teníamos piedad. Habíamos aprendido de él que la piedad era una debilidad. La tortura duró horas. Cuando finalmente murió, era casi medianoche. Su corazón simplemente se detuvo, agotado por el dolor y la pérdida de sangre. Envolvimos el cuerpo en plásticos y lo enterramos profundo en el bosque, en un lugar donde sabíamos que nunca lo encontrarían. Quemamos toda la evidencia, la ropa, las cuerdas, los cuchillos. Limpiamos la cabaña con lejía hasta que no quedó ni rastro de lo que había pasado. Luego, llevamos su camioneta a un barranco a varios kilómetros de distancia. Dejamos una nota de suicidio que Loira había escrito imitando su letra. No puedo vivir con mis demonios. Perdónenme. Regresamos a casa de Marcela antes del amanecer. Ella nunca supo que habíamos salido. Teníamos la coartada perfecta. Cuando Ulías no regresó de su viaje de casa, nadie se preocupó al principio. Era normal que se quedara varios días en el bosque, pero cuando pasó una semana, algunos vecinos comenzaron a preguntar. La policía encontró su camioneta en el barranco, junto con la nota de suicidio. Como no había familia cercana que presionara por una investigación más profunda, y como Ulías tenía fama de ser un hombre solitario y melancólico, el caso se cerró rápidamente. Suicidio por depresión, dijeron. Caso cerrado. Nadie sospechó de nosotras. Éramos solo dos mujeres destrozadas por la pérdida de un ser querido. Los vecinos nos consolaban, nos traían comida, nos decían lo mucho que iban a extrañar a Ulías. Si supieran la verdad. Los años pasaron y Loira comenzó a sanar lentamente. Los ataques de ansiedad disminuyeron, dejó de lastimarse, volvió a sonreír. Se casó con un buen hombre, tuvo hijos hermosos. Nunca hablamos de esa noche en la cabaña, pero ambas sabíamos que había sido necesaria. Yo seguí con mi vida, cosiendo, cuidando a mis nietos, siendo la abuela cariñosa que todos conocían, pero por las noches, cuando estaba sola, recordaba cada detalle de lo que habíamos hecho, y no me arrepentía, ni un poco, porque a veces, cuando la justicia no llega, hay que tomarla con las propias manos. A veces, para proteger a los inocentes, hay que convertirse en el monstruo que caza a otros monstruos. Ulías se llevó la inocencia de mi hija, pero nosotras nos llevamos su vida. Y fue un intercambio justo. Ahora, a los 73 años, con la muerte acechando en cada esquina, puedo decir que no me arrepiento de nada. Hicimos lo que teníamos que hacer. Protegimos a futuras víctimas. Hicimos justicia cuando nadie más la haría. ¿Me convierte eso en una asesina? Tal vez. ¿Me convierte en un monstruo? Posiblemente. Pero también me convierte en una madre que protegió a su hija cuando nadie más lo haría. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Querida amiga que me escuchas, si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que está abajo, donde dice me gusta. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse. Así nos ayudas a seguir contando estas historias que necesitan ser contadas. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que necesite que su historia sea contada, déjanos un comentario. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento,
Historias que van a remover tu alma y te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia y la venganza. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces el amor de una madre puede llevarla a lugares muy oscuros. Hasta mañana, querida amiga. Que tengas dulces sueños, si puedes.